Bien, vamos a seguir con el tema de función lineal. Ya este es el último video para mandar las actividades y que bueno, las vayan haciendo. Ahora lo que vamos a ver son rectas paralelas y perpendiculares. Por ahora solamente anoté las paralelas. Dijimos que las funciones lineales, que son las que escribí acá, tienen este modelo, esta es la ecuación explícita de la recta, habíamos dicho, representa justamente en los ejes cartesianos una recta, ¿no? Una recta significa que no tiene principio ni fin, se extiende infinitamente hacia arriba y hacia abajo, izquierda y derecha. Bien. A ver, cuando nosotros graficamos dos o más funciones en los ejes cartesianos, funciones lineales, ¿no? Pueden pasar tres cosas. Que esas funciones sean, esos gráficos sean rectas paralelas, perpendiculares o que no sea ninguna, ¿sí? Y justamente tenemos que recordar qué significa, empezando por rectas paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Y uno siempre se acuerda del ejemplo de las vías del tren, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las vías del tren nunca se chocan. Entonces uno se le viene a la mente eso y dice, rectas paralelas son aquellas rectas que nunca se tocan. Y es verdad, esa es la definición casi completa. Lo que le faltaría a eso es que estas rectas nunca se tocan y pertenecen en el mismo plano. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, estas dos rectas, fíjense, son rectas paralelas porque si yo las extiendo infinitamente hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Nunca se van a chocar. Ojo, no nos tiene que engañar la vista. Por ejemplo, lo hago acá arriba así nomás. Hago esto, ¿no? Imagínense que estas son rectas que se extienden infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Yo lo veo visualmente y parece que no se chocan, pero no por eso son paralelas, porque si yo sigo extendiendo esta recta infinitamente hacia arriba, en algún momento la va a chocar. Entonces no son paralelas, ¿sí? Bien, no nos tienen que engañar eso. Entonces, dos rectas son paralelas cuando pertenecen en un mismo plano y nunca se chocan, ¿sí? Por ejemplo, acá el plano sería mi hoja, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá puse dos funciones lineales una al lado de otra para que veamos algo y después acá abajo puse otras dos. Ahora le voy a poner pausa al video y voy a graficar estas dos rectas, ¿sí? Por un lado y después estas dos rectas por otro, para que veamos algo. Bien, acá me armé mis dos ejes cartesianos, ¿sí? En donde en el primero voy a graficar estas dos rectas y en el segundo este par. Los voy a graficar en el video para que, bueno, recordemos y tengan más ejemplos de cómo se grafica una función lineal. ¿Sí? Yo había dado varias formas, así que vamos con la que a mí me parece más cómoda y rápida de hacer, ¿sí? Viendo directamente la función. Entonces de rojo voy a dibujar este par, ¿sí? No hago diferencia para que, bueno, justamente veamos algo. Voy con esta de acá. Igual a 2x más 3. Entonces, recordemos que el numerito que estaba solo, sin la x, representaba la ordenada del origen. ¿Sí? ¿Qué significaba la ordenada del origen? El puntito en donde mi gráfico corta el eje y. Entonces, ese va a ser mi primer punto y de ahí me voy a guiar. ¿Sí? Mi gráfico va a cortar acá. Mi recta, mi función lineal, va a cortar en el 3. Ahora, ¿cómo me fabrico o de dónde saco el otro punto que necesito? Recordemos que para graficar una función lineal necesitamos sí o sí dos puntos. Veo la pendiente. Miro el denominador de este 2 y como no hay nada escrito, uno da por entendido que hay un 1. Entonces veo que este 1 es positivo. Entonces me voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha, hacia los positivos. ¿Cuántas unidades? Una, porque hay un 1. ¿Sí? Fíjense, yo tomé de a dos cuadraditos, entonces una unidad es dos cuadraditos. Si ustedes van de a 1 es un cuadradito, si van de a 3 cuadraditos una unidad es 3 cuadrados, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces, ahora arriba tengo un 2, positivo también. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Subo o bajo? Subo, hacia arriba están los positivos. Subo 2 unidades. 1, 2, ahí está. Y ahí tengo mi otro puntito. Entonces, ¿qué hago?
los uno, ¿no? Trazo una recta que pase por esos dos. Y esa recta va a ser el gráfico de mi función lineal igual a 2x más 3. Si quiero lo puedo anotar acá a un costadito o acá abajo, ¿sí? Igual a 2x más 3. La idea es que esté bien pegado o al ladito de la recta, si se da por entendido que esta función representa ese gráfico. Bien, y con el mismo color esta acá, ¿sí? 2x menos 1. Entonces, me paro en el menos 1, ahí es la ordenada al origen. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo que esto de acá, ¿no? Tiene un 1 como denominador, entonces me voy una unidad hacia la derecha y subo 2, ¿no? 1, 2, ahí está. Entonces, trazo la recta que pasa y listo. Ahí está. No lo hago más porque si no va a chocar con esta de acá. Entonces, esta recta es igual a 2x menos 1. Entonces, ¿qué podemos ver acá? A simple vista parecieran ser paralelas, ¿no? Pero bueno, no basta con simplemente verlas, ¿sí? Porque tal vez puede entrar un poquito más inclinada y no nos damos cuenta y decimos que son paralelas. No. Dos o más rectas son paralelas, dos o más funciones son paralelas cuando tienen algo en común. ¿Qué es lo que tiene en común esta función con esta función? Fíjense, la pendiente. Vemos que la pendiente, que nosotros la identificamos con la letra M, ¿no? Las pendientes de esta primera ecuación explícita y de esta segunda son iguales, ¿sí? Entonces, cuando las pendientes son iguales, los gráficos, las rectas van a ser paralelas. Entonces, voy a mis funciones lineales de acá abajo. Fíjense cómo son las pendientes. En este es menos un tercio y en este es menos un tercio. Yo ya sé de antemano, antes de graficar, que estas dos funciones, esos dos gráficos van a ser paralelas. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque sus pendientes son iguales. ¿Sí? Entonces, para escribir dos o más funciones lineales que correspondan a rectas paralelas, lo único que se tiene que cumplir es que sus pendientes sean las mismas, ¿sí? Y que su ordenada al origen sea distinta. ¿Por qué? A ver, imagínense que tenga la misma pendiente, bien, y que tenga la misma ordenada al origen, es decir, que esto valga menos 2. Pero ¿qué pasa? Estaríamos hablando de la misma, exactamente la misma función. Entonces es por eso que la ordenada al origen tiene que ser distinta, porque si no serían completamente iguales, ¿sí? A eso se le llama rectas paralelas coincidentes. ¿Por qué coincidentes? Porque son exactamente la misma en realidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces, grafico esas dos con el color violeta. Voy con esta primero. Pero ya sabemos de antemano que van a ser paralelas. Me ponen el menos 2. Y fíjense, tengo una fracción, me fijo en el denominador, un 3. Ese 3 es positivo, entonces me corro 3 lugares hacia la derecha, 3 unidades. 1, 2, 3. ¿Sí? Recuerden que yo voy cada dos cuadraditos porque esa fue la unidad que di. Y ahora tengo un menos 1. Como es negativo voy a bajar. ¿Sí? ¿Cuántas unidades? Una. Ahí está. Listo. Tengo mis dos puntos, trazo la recta que pasa por ellos y ya está. Ahí está. Bien. Ahora voy con el otro. Este representa igual a menos un tercio de x menos 2. Bien. Ahora voy con el otro, el menos un tercio de x más 1. Acá sería el 1, ¿no? Recuerden, la ordenada al origen. Y hago lo mismo, me corro 3 lugares. 3 unidades hacia la derecha porque es positivo. Y bajo 1 porque, bueno, es menos 1, ¿no? Bien, ahí tengo mi otro puntito, ¿sí? Estos ejes cartesianos me sirven un poco más chiquitos por falta de espacio. Ahí está. Y esas dos rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque sus pendientes son iguales. Fíjense cómo marqué acá.
es exactamente lo mismo. 3 lugares hacia la derecha, 1 hacia abajo. 3 lugares hacia la derecha, 1 hacia abajo. Y esto se repite infinitamente, ¿sí? Es 3 lugares hacia la derecha, 1 hacia abajo. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Entonces, nunca se van a chocar, ¿sí? ¿Qué conclusión sacamos? Que si las funciones lineales tienen la misma pendiente, estas son paralelas, ¿sí? Y si lo identifica con este simbolito, ahora van a ver que en las actividades también aparece. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que esta función es paralela a esta función de acá. Que la función igual a menos un tercio de x menos 2 es paralela a y igual menos un tercio de x más 1. ¿Sí? Bien, ahora vamos con las rectas perpendiculares. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Recordar qué son las rectas perpendiculares. A ver, ¿cuándo dos rectas son perpendiculares? Si uno se equivoca a veces y piensa que es cuando las rectas se chocan. Y no. Es verdad, sí, cuando se chocan, pero a esa definición le faltaría algo, porque se chocan de una manera especial. ¿Y alguien recuerda cómo? Fíjense lo que dibujé acá, pareciera ser los ejes cartesianos, ¿no? Y en realidad, justamente los ejes cartesianos se dibujan formando dos rectas numéricas, ¿sí? Que se cortan de forma perpendicular, es decir, que forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? Esos son rectas perpendiculares cuando se chocan y al chocarse forman ángulos de 90 grados. Entonces, si yo dibujo acá, por ejemplo, arriba, dos rectas así, claramente no forman ángulos de 90 grados. Por lo tanto, no son perpendiculares. ¿Sí? Tienen que formar ángulos de 90 grados. Entonces, los ejes cartesianos son así, justamente. A ver, los ejes cartesianos, cuando uno los dibuja, los tiene que dibujar de esa forma, ¿sí? Son dos rectas numéricas que se cortan de forma perpendicular. Entonces, acá dibujé como antes, escribí, dos funciones lineales, un par, y acá abajo otro par. Vamos a ver qué tiene esto en relación a esto de acá, y en este caso no es tan fácil de ver como las paralelas. Tiene que ver con la pendiente, ¿eh? En ambos casos la pendiente es la que me va a determinar cuándo son paralelas o perpendiculares. En este caso podemos ver que las pendientes son totalmente distintas, pero de una forma particular. Ahora voy a dibujar los ejes cartesianos y después voy a pasar a graficar cada una de ellas. Bien, acá hice mis ejes cartesianos, se le voy a pasar a graficar cada una de las funciones, ¿sí? De color rojo el primer par. Y lo voy a graficar de la misma forma de antes, ¿sí? Mirando la función. Veo la ordenada del origen que es 1, me paro en el 1 positivo. Y ahora veo la pendiente. Veo el denominador primero y veo si me corro hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del signo que tenga. Este 2 es positivo, ¿sí? Ojo, este menos a veces aparece en el medio. ¿Qué significa eso? Que esta fracción es negativa. Y uno a veces se confunde y dice, ¿y ese menos que está en el medio a cuál pertenece? ¿Al de arriba, al de abajo? Y en realidad es lo mismo, ¿sí? Si ustedes quieren darle ese menos al de arriba, es lo mismo que si se lo quieren dar al de abajo, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que si el menos aparece en el medio, no significa que el de arriba y el de abajo simultáneamente son negativos. Porque fíjense, menos 1 dividido menos 2, menos dividido menos más, es positivo. Y no, es negativo, ¿sí? Bien, entonces este menos pertenece al 1. El 2, positivo, me voy a correr hacia la derecha, dos lugares. 1, 2, ¿sí? Y como el de arriba, el numerador, es negativo, voy a bajar una unidad. Y listo, ahí está. Ahí tengo mis dos puntitos y hago la recta que pasa por esos dos. Ahí está. Anoto acá si quiero la función que sería menos un medio de x más 1. Bien. Y ahora este de acá, igual a 2x menos 1. Me paro en el menos 1 y me corro. Como acá no tiene denominador, uno da por entendido que hay un 1, ¿no? Me corro una unidad hacia la derecha porque ese 1 es positivo.
Y voy a subir 2 porque este 2 también es positivo. 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Ahí está. Y trazo la recta que pasa por esos 2 puntos. ¿Cómo me doy cuenta que son perpendiculares? Bueno, tendría que agarrar un transportador. ¿Sí? Recuerdan que el transportador es este, ¿no? El que es así. Apoyamos el transportador acá y, bueno, mide 90 grados. Pero nosotros si lo vemos bien, ¿sí? Ustedes no sé cómo lo verán con la camarita. Pero posta pareciera ser, ¿no?, de 90 grados. Pero no basta con verlo así a simple vista. No, no, matemática no funciona así, menos la geometría. ¿Por qué son perpendiculares? No sé si me parece que antes dije paralelas. No, perpendiculares. ¿Por qué lo son? Acá voy a anotar mi función. En el anterior vimos que las pendientes eran iguales y nos dábamos cuenta fácil, pero acá no son iguales, son totalmente distintas, pero de una forma muy particular. Y acá también sucede. Fíjense la pendiente, no son iguales, pero este tiene como denominador un 1, ¿no? ¿Qué pasó esta fracción con respecto a esta? Se dio vuelta y cambió su signo. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver eso? Fíjense, si yo este 1 lo paso arriba y este 2 abajo, y le cambio el signo, me queda lo mismo de acá. Y fíjense en esta otra. Este 3 tiene como denominador un 1. Si lo doy vuelta y le cambio el signo, me queda esto de acá. Y justamente eso es lo que se tiene que cumplir para que dos funciones lineales sean perpendiculares. Que su pendiente sea la inversa opuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que la damos vuelta, ¿sí?, la invertimos y le cambiamos el signo. ¿Sí? Entonces yo les escribo una función, ¿no? 3x menos 2 igual a 3x menos 2. Y les digo, bueno, háganme una perpendicular. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es agarrar esa pendiente, invertirla, dar la vuelta, ¿sí? El denominador pasa hacia arriba, el numerador hacia abajo y le cambiamos el signo. Ya está. ¿Sí? Y la ordenada del origen, en este caso, si quieren, puede ser la misma. ¿Sí? Es decir, acá yo podría haber escrito menos 2, pero escribí otro que es más 1. Ustedes pueden poner el que quieran. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a graficar este de acá. Me paro en el menos 2, ¿no? Ahí está. Me corro 1 hacia la derecha y subo 3. 1, 2, 3. Ahí está. Trazo la recta que pasa por esos dos puntitos. Ahí está. Este sería igual a 3x menos 2. Y ahora vamos con esta de acá. Me paro en el 1 positivo. Me corro 3 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3. Y bajo 1, ¿no? Ahí está. Entonces, trazo la recta que pasa entre ellos. Y tengo dos rectas perpendiculares. Nosotros si agarramos el compás y lo podemos comprobar. ¿Sí? Lo podemos ver que mide 90 grados. Entonces, fíjense. La pendiente, vuelvo a repetir, tiene que ser la inversa opuesta. ¿Sí? Entonces, yo después les voy a pasar la teoría, ¿sí? Estos videos son para que los vean y entiendan. Igual estaría bueno que copien los gráficos, así los tienen de ejemplos. Pero bueno, yo después les voy a pasar un Word donde va a estar esto un poquito explicado, ¿sí? Va, lo que acabo de decir yo. Entonces, para sintetizar, yo les escribo o les doy esta función lineal, ¿no? 2/5 de x más 1. Y les digo, bueno, a ver, quiero una recta, otra función paralela a esta y otra perpendicular. Bueno, a ver, para que sean paralelas, que dijimos que tiene que tener la misma pendiente. Entonces escribo la misma pendiente, 2/5 de x, y le cambio la ordenada al origen, porque si pongo la misma, sería exactamente la misma función. Entonces pongo menos 3, por ejemplo. Ya está.
esta es paralela a esta de acá. Y así puedo inventarme un montón, ¿no? Puedo poner 2 quintos de x más 5, 2 quintos de x menos 10, y así puedo seguir infinitamente. Y ahora, una perpendicular a la misma función, ¿no? Ah, y no lo dije, perpendicular es con este simbolito. ¿Sí? Ahí está. Eso simboliza que esta función es perpendicular a la que voy a escribir acá. Entonces, fíjense, ¿qué tenía que cumplir? Que la pendiente sea la inversa opuesta, es decir, dar vuelta a la fracción y cambiarle el signo. Es decir, si esta fracción es positiva, ahora para que sea perpendicular va a ser negativa. ¿Sí? Y si quiero puedo mantener la misma ordenada del origen o cambiarla. Poner, qué sé yo, más 2, menos 2. Si no, pongo la misma, es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, si acá hubiese sido, por ejemplo, negativa la fracción, cuando la dé vuelta y le cambie el signo, acá se va a transformar en positivo. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido estos videos. Son bastante largos porque es un tema bastante, no complicado, pero sí extenso de explicar. Así que bueno, espero que lo puedan ver, que hayan llegado hasta acá y bueno, que lo hayan podido entender. Les mando un saludo enorme.